Muy buenas noches. Dentro de un año es muy probable que ya tengamos los candidatos a la presidencia de la República. Ya están muy movidas las aguas terminando este 2022. Empiezan a aparecer encuestas, se lanzan candidatos, adelantan sus campañas y hoy vamos a seguir hablando de cómo cierra este año 2022 en materia electoral. Para tal efecto, saludo aquí en el estudio a Gibran Ramírez. Gibran, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Y vía remota nos acompaña esta noche Maite Azuela. Maite, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Qué gusto acompañarte. Y también nos acompaña Violeta Vázquez. Violeta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Leo. Buenas noches a la mesa y la audiencia. ¿Cómo ves? Déjame empezar contigo, Maite, que hace mucho no estás con nosotros. ¿Cómo estás viendo tú el panorama electoral cerrando este año 2022? Pues yo creo que nos enfrentamos a algunos elementos nuevos, que a diferencia de otros años en donde claramente casi que cuando se viene el año electoral empezamos a ver precandidaturas. Creo que aquí un elemento clave tiene que ver con los movimientos que el propio Poder Ejecutivo ha intentado hacer para cambiar las reglas del juego electoral. Y aunque afortunadamente no se pudo dar ese golazo que pretendía dar con la reforma, el plan B creo que sí trae algunos elementos que tenemos que considerar, sobre todo en términos de cómo debilita la fiscalización. Porque si algo amenaza este proceso electoral, como lo hemos visto en previos procesos, pero creo que este especialmente va a irse incrementando, es la participación de grupos del crimen organizado y una manera en la que los grupos del crimen organizado empiezan a controlar procesos electorales está muy vinculada a la inyección de recursos, pues ahora sí que no necesariamente bien habidos y registrados, Leo. Entonces, esta intentona de modificar las reglas, creo que haciendo un símil al mundial y al fútbol, que ahora estamos todos muy inmersos, pues sería como que se aproxima el mundial de Qatar y unos meses antes deciden que pues hay que modificar las reglas de cómo se conforma la FIFA, hay que ver cómo acomodas algunos directivos para que queden a modo de forma que los competidores puedan tener más probabilidades de tener el campo a su favor. Y creo que también pues que quitaras el VAR, por ejemplo, la fiscalización es un poco como ya revisando posterior a las elecciones cómo se realizaron los gastos, qué inyecciones de recursos se dieron y de dónde vinieron. Entonces, este plan B sí creo que sigue siendo un factor que le suma riesgos al proceso electoral, no solo en términos de cómo los jugadores van a tener o no certezas de cuáles van a ser las reglas del juego, sino de que hay otros jugadores con, diría yo, pues pasamontañas, por nombrarlo de alguna forma, de los que no conocemos exactamente sus intenciones, pero que tienen un poder importante cuando se trata de inyectar recursos y de definir, sobre todo a nivel municipal, lo que va a pasar en las elecciones. Cerraría mi comentario con una cifra que me pareció escalofriante, Leo, sobre el número de presidentes municipales que desde el 2000 a la fecha han sido asesinados, la mayoría previo a procesos electorales. Sumamos ya 94. Y fíjate que también tenemos exalcaldes asesinados, los cuales ya suman 120 del 2000 a la fecha. Estos números los damos por hecho, pero creo que nos dicen mucho de cómo las personas que se animan a ocupar el poder en lo más directo, que son las alcaldías y los municipios cercanos a la gente, son quienes más corren riesgo y son, pues, ahora sí que eliminados por parte del crimen organizado, Leo. Hasta aquí lo dejo por ahora. Muy bien, dice Maite que, bueno, pues y sí, va a ser muy importante esta discusión esta semana de la reforma constitucional, que no va a pasar, todo indica, el plan B famoso del presidente, reformas... Parece que a esta hora ya lo habrán votado. Exacto. Están amenazando con ese madruguete, sí. Sí, bueno, pero no va a pasar, ¿no? O ya no pasó, no sabemos a la hora que estamos grabando, ¿no? Claro, pero el plan B lo iban a intentar votar hoy. Entonces, hoy también. Sí. Pero yo lo que es interesante, y regresamos al tema electoral, es que creo que ya estamos viendo también en el Congreso, Gibran, las fracturas que hay dentro de la coalición oficialista, ¿no? Por ahí hubo intento de rebelión, medio rebelión del PT y del Verde en temas electorales, el propio Morena está dividido, hay diputados que están más cercanos a Palacio Nacional, otros a Monreal, otros a Ebrard, en fin.
lo estamos viendo, ya estamos viendo en el legislativo la sucesión presidencial, ¿no? En el legislativo, en los foros, ya ves que ayer Monreal acudió a un informe y confrontó a un grupo que se organizó para abucharlo y todo esto. Pero ciertamente, como dice Maite, hay un ambiente distinto. Yo diría, yo coincido plenamente con ella, que lo que estamos viendo en este momento tiene más signos de consolidación de un autoritarismo en la institucionalidad que de precampañas electorales de un pluralismo. La participación del crimen organizado, comprobada periodísticamente en financiadores, por ejemplo, Reforma le dio mucho seguimiento al caso Carmona, o pues qué sucedió a la luz del día en lugares como Sinaloa. Hoy presenta otra vez Reforma el caso de otra persona ligada con tráfico de combustibles y ligado a Morena también. Todo ese dinero que está fluyendo y en el que muy posiblemente se esté financiado buena parte del entramado electoral del oficialismo, no sé si en el partido o las asociaciones civiles que tienen, pero que ya ha participado en campañas, está ensanchando los márgenes de su participación. Es muy serio lo que estás diciendo, ¿eh? Es muy serio. O sea, lo que estás diciendo es que entrando dinero ilegal a las campañas de Morena, a las precampañas de Morena, eso, no sé cómo llamarlas. Eso está comprobado. En el caso de Tamaulipas, por ejemplo, se acreditó que los vehículos que traían los candidatos de Morena, ya en el poder, ellos, por cierto, eran propiedad, autos blindados, de este empresario que después mataron en San Pedro Garza. Sí, me acuerdo. Lo han documentado. Claro, era una relación abierta. De hecho, cuando lo matan, dicen, asesinan a financiador de Morena. Pero bueno, el nexo documental está ahí. El tribunal y la Comisión de Fiscalización del INE habrán tenido sus razones, o no sé si están capturadas, no sé, para no proceder a fondo con esa investigación. Creo que hubo un punto de quiebre cuando el tribunal desecha la multa del proceso electoral de 2018, que era una multa pues superior a Pemex Gate o Amigos de Fox, iba a ser una multa histórica. El tribunal firmó la impunidad. Y desde ahí hemos vivido el deterioro de esas facultades de fiscalización que ahora se quiere institucionalizar, tal como lo dice Maite. Es verdad, y el descaro en el uso de recursos pues cada vez es mayor. Yo viajo frecuentemente a Sinaloa, tengo un seminario de política allá. He ido a municipios muy pequeños y a comunidades pequeñas. En todas hay dinero oficialista diciendo es Claudia. Ya sea que venga del entramado del gobierno del estado, del federal, del partido o de esos financiadores, es dinero ilegal que está en la política que nos estamos acostumbrando a ver y hacer como que no pase nada. Entonces, por eso el ambiente está tenso, está enrarecido, porque tenemos estas inercias del pluralismo, pero ciertamente el campo en el que se está jugando está cambiando radicalmente. Muy bien. Está diciendo Violeta Gibran que se está consolidando más un autoritarismo que una competencia pluralista. ¿Qué opinas tú en este cierre del 2022 en materia electoral? Estoy de acuerdo en esta amenaza de autoritarismo que se deja vertir sobre el proceso de la sucesión, pero lo veo más bien venir desde otro lado. Y quisiera referirme al exceso de atribuciones que se toman las autoridades electorales para dictar medidas cautelares, por ejemplo, a ciudadanos, no solamente a funcionarios, sino también a ciudadanos, fuera de siquiera de los tiempos que son del ámbito de su competencia. Hay que recordar que ahorita, en este momento, no estamos en un proceso electoral, faltan 2 años para el proceso electoral. Por lo tanto, sancionar a alguien por, o dictarle medidas cautelares por supuestos actos anticipados de campaña, cuando ni siquiera hay una campaña en puerta, me parece que es un exceso de atribuciones y que pues harían pensar que toda la vida democrática, es decir, toda la normalidad democrática de una sociedad es de alguna manera un momento electoral. Y por eso ellos tienen la facultad de silenciar, de mandar decir, ¿no? Es decir, obligar a una persona a decir algo, como hicieron en el caso de Claudia Sheinbaum, a quien
obligaron a publicar en su página y en sus redes unas ciertas frases que obviamente no son de su autoría y que no son algo que ella cree ni con lo que esté de acuerdo, pues también es un atentado contra la libertad de expresión. Y a mí me gustaría simplemente dejar claro que estamos dejando pasar muchas arbitrariedades de parte de la autoridad electoral en contra no solamente de los que aspiran a una candidatura, sino en contra de los ciudadanos mismos que los apoyan. Pues yo estoy muy contento de estar de acuerdo con Violeta. Por fin estamos de acuerdo los liberales, que efectivamente, pues que dejen hacer política los políticos. Claro. Yo lo vengo defendiendo desde las épocas de Fox, cuando López Obrador era el que se quejaba. El problema es que esto es ilegal. Es ilegal, estoy de acuerdo. Desde la izquierda fue desde donde luchamos para que se prohibiera la promoción personalizada, y así está en la ley. No solo los actos anticipados de campaña, sino la promoción personalizada. Claro que fuimos nosotros, porque los presidentes utilizaban todo el tiempo su poder para proyectarse por encima de cualquier otra opción. ¿Y a qué te suena ahorita? Es un resguardo contra el abuso de poder. Vamos a renunciar a todos los resguardos contra el abuso de poder, dependiendo quién esté en la presidencia y si nos cae bien o mal. Pues yo celebro que retomemos este debate que venimos dando desde la reforma del 2007 y donde los liberales siempre dijimos que estas restricciones coartaban el derecho a la libertad de expresión, incluyendo, por cierto, Violeta, Maite y Gibran, de los privados que no pueden comprar espacios en la televisión y en el radio para opinar de política. Pero en el punto que defienden Violeta y yo me amparé, por cierto. Se magnifica la libertad de expresión del que tiene dinero. Si tú tienes para pintar bardas en todo el país centenas de millones de pesos o miles, pues entonces tienes más libertad de expresión que cualquiera que piensa distinto. Pues sí, nada más que sea transparente el dinero de dónde está saliendo, lo cual es un muy buen punto. La verdad, no sabemos de dónde está saliendo el dinero de las pintas de Claudia. Maite, venga. No es de dónde viene el dinero, sino ahí coincido con Gibran, los desequilibrios que hay cuando se hacen actos de campaña anticipada. Y sí quisiera pues señalarle a Violeta la diferencia entre actos de campaña anticipada y que algunos funcionarios del INE, como ella señala, estén exacerbando sus facultades para sancionar. Claramente, cuando no hay un proceso electoral y alguien está haciendo campaña, lo que está haciendo es anticiparse al proceso electoral y, por lo tanto, está haciendo una campaña anticipada. No hay más que discutir al respecto. Lo que ha hecho Claudia Sheinbaum, lo que están empezando a hacer otros precandidatos de Morena, creo que la oposición, porque no tiene candidatos, pero seguramente si los tuviera ya también hubiera comenzado, es pues hacer actos de presencia en espacios públicos, algunos incluso, ¿no? El propio Marcelo Ebrard, ahora que ya está saliendo a la luz, que había quedado muy escondido, todos dudábamos si se iba a aventar o no se iba a aventar, incluso en horario laboral estuvo reuniéndose con sus operadores de campaña. Entonces creo que para eso son las reglas. Pueden parecernos muy conservadoras a muchos de nosotros que nos consideremos liberales. Sin embargo, creo que surgieron justamente por los excesos y los abusos que se cometían, por quienes tenían más recursos públicos y por quienes tenían más recursos privados, para empezar a posicionar candidatos y a posicionar propuestas, agendas, partidos. Claramente, muchos de los que empujaron que esto no sucediera ahora se sienten incómodos y traen una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque ya tienen recursos, porque ya tienen espacios públicos, porque ya tienen aparato de Estado para operar como operaban antes quienes estaban en el poder. A ver, entonces Maite, sienten cómo se les restringen estas libertades, ¿no? Estás descubriendo el hilo negro, que los políticos son hipócritas. Pues sí. Una cosa estar en la oposición y otra cosa estar en el gobierno. Y todos se quejan cuando están en el gobierno y todos se quejan cuando están en la oposición, Maite, ¿o no? ¿No? Por Totalmente, eso... Leo. Y creo que lo que queda es demostrar que son demócratas. Y entonces, si pusieron las reglas, cumplir las propias reglas que se pusieron, no intentarlas cambiar de último minuto y no jugar a que no están haciendo campaña y están haciendo actos de libertad de expresión. Creo que habría mucho que expresar desde los espacios de gobierno con los recursos que tienen, con los programas que tienen, pero no necesariamente en este formato de campaña o de precampaña, si así lo queremos llamar, en donde claramente la jefa de gobierno ya no solo está aprovechándose de la posibilidad que tiene posicionarse en la Ciudad de México, sino que pues, quienes hayan viajado al interior de la República en estos últimos 6 meses se dan cuenta que están tapizadas las bardas de muchísimos municipios con su nombre,
con su eslogan. Entonces creo que, bueno, pues ya iremos viendo que los demás hagan lo mismo. Yo no supongo que ella va a ser la única, pero si el INE no entra en acción a tiempo, esto se va a multiplicar, Leo. Yo reivindico el derecho de Claudia Sheinbaum a tapizar el país entero de propaganda, siempre y cuando me diga que no está utilizando dinero público o dinero ilegal. Yo lo reivindico como derecho, igual, por un derecho a la libertad de expresión, Violeta. Pero también tienen razón Gibran y tiene razón Maite, de que es ilegal. De acuerdo a la ley mexicana que se dieron los propios partidos, es ilegal. La promoción personalizada. Sí. A mí me gustaría que me dijeran exactamente qué artículos de la ley de instituciones y procedimientos electorales está violando para decir que algo es ilegal, ¿no? Sí. Primero que nada. Segundo, bueno, yo sí me voy a basar en lo que dice el artículo 3 de la LEGIPE, que ahí define cuáles son los actos anticipados de campaña y los define como llamados expresos al voto, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto en la campaña de Claudia y también la de Marcelo, porque aquí nos estamos enfocando nada más en un actor, pero la verdad es que este tipo de expresiones vienen de varios actores. Y Adán Augusto también, ¿eh? Adán Augusto también. Y Adán Augusto y todos. Sí, entonces, eso primero. Y no nada más, o sea, también Beatriz Paredes está diciendo yo también quiero, también. Es decir, la gente está expresando su voluntad de acceder a una candidatura, pero solamente en un caso se le considera ilegal y en todos los demás otros casos o no se está poniendo atención o se está considerando parte de la normalidad democrática, que esa sería mi postura. Creo que es parte de la normalidad democrática que la gente exprese cuando quiera su intención de contender en una elección 100% popular. De acuerdo. Y por otro lado, también llamados expresos al voto a favor o en contra, eso es lo que dice el artículo 3 de la LEGIPE, pues me gustaría aquí, por ejemplo, traer a colación los llamados de Claudio X González a votar en contra de Morena, cuando todavía no tenemos proceso electoral. Por eso sí son llamados expresos al voto en contra de un partido. Tampoco se les está viendo, aunque estén también financiados con dinero privado, no se les está viendo como actos ilegales. Entonces, si nos vamos a... Pero en principio, perdón, Violeta, ¿tú estás de acuerdo que Claudia X González con su dinero diga no voten por Morena? Todo el derecho. ¿Sí? Tiene todo el derecho. Por supuesto, tiene todo el derecho de hacerlo y no me parece que sea un acto ilegal. Y lo que me parece que es una hipocresía es considerar que solamente es ilegal cuando se trate de Claudia Sheinbaum, que eso es lo que estamos... Quiero leer el artículo 3 de la LEGIPE, a ver, si me lo permiten. Venga. Para los efectos de esta ley, se entienden por actos anticipados de campaña los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas que contengan 1. Llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. Actos anticipados de precampaña. Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral antes del plazo legal para el inicio de las precampañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura. Ese es el supuesto B. Sí. El supuesto C es el de candidatos independientes y el D de ciudadanas o ciudadanos. Las personas que teniendo la calidad de mexicanos reúnan los requisitos determinados en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esas son las definiciones que da. Sí. Entonces sería, Violeta, el artículo 3, es el numeral 1 y es la fracción A. O expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo. Que define los actos anticipados de campaña. Y mi argumento, precisamente con base en ese artículo que acabas de leer, es que la campaña que dice es Claudia ni es un llamado expreso al voto, ni es una solicitud de apoyo. Entonces, pero aquí, por supuesto, que van a decir que hay una interpretación. A ver, que termine Violeta y va Maite. Termina, Violeta. Aquí va a haber un problema interesante, que es si la gente debe ser sancionada por lo que dice expresamente o por aquello que los demás infieren a partir de lo que dice. Y ese creo que es un tema, bueno, ese puede ser un pozo sin fondo, ¿verdad? Pero creo que aquí se está interpretando no textualmente los mensajes de ninguno de los precandidatos, o bueno, digamos, aspirantes a precandidatos o a candidatos,
y con base en ello se está queriendo aplicar una ley fuera de su ámbito temporal. A ver, ahora sí, Maite, venga. Me parece que es apelar a la ingenuidad, no lo quiero decir de otra manera más ruda, a decir que estas bardas con el hashtag o con este gato que se utiliza en redes sociales que dicen es Claudia, no forman parte de una campaña y una promoción personalizada para promover el voto en favor de Claudia Sheinbaum. O sea, jugar a que estamos interpretando nosotros que eso es una campaña, pues la verdad es que no sé entonces cómo nombrar ese tipo de actos que además está completamente homologado y repartido por todo el interior de la República. Entonces, la verdad es que nos podríamos quedar aquí debatiendo horas y horas, pero creo que se nos pueden escapar cosas que son importantes también, Leo, que no solamente se reducen a estas precampañas, pero que nos están dando de alguna manera la nota de cómo se va a empezar a poner muy alto el fuego conforme se acerca el proceso electoral. Viene la del Estado de México y creo que ahí ya no son solo los dimes y diretes entre los precandidatos de Morena, que se van a poner buenísimos y que a mí sí se me antoja un debate, como bien lo plantea Marcelo Ebrard, para ver, ¿no?, quién es quién. Vamos a ver si Monreal va a participar en ese debate o si ya Monreal se va a decantar automáticamente por la oposición o la oposición lo va a llamar. Entiendo que ya está planeando una campaña para también hacer recorridos de pre-campaña, y hay que poner el ojo, con Krill, ¿no? Pues en el interior de la República. Y lo que sí me gustaría que revisáramos es cómo empata esta intentona del Ejecutivo de cambiar las reglas del juego electoral muy cerquita de la elección. Pues ahora sí que el buen paro que le pusieron en el legislativo y de alguna manera a la ciudadanía cuando salió a las calles a defender al INE, y lo que sí va a poder hacer en contra de lo que va a suceder en el Estado de México, porque creo que el PRI nuevamente se va a poner a prueba para ver cómo vota este plan B del gobierno federal en la Cámara de Diputados. Sabemos que Morena no ha alcanzado los 334 votos que requiere, y saber también si el PRI se la va a jugar a nivel de la alianza en general, porque no me gustaría dejar pasar estos números que a mí sí me resultan muy novedosos, que publicó el Universal la semana pasada en una encuesta de Buen Día, en donde pues resulta que de agosto a la fecha se ha reducido la brecha entre las preferencias electorales. Morena sigue conservando la mayoría con el 40% de las preferencias, pero si se fuera la alianza con un solo candidato, el porcentaje de ciudadanos que estarán dispuestos a votar por alianza es de 34%. Se vuelve ya muy competitivo, Leo. Hasta aquí lo dejo. Así es, se vuelve muy competitivo. Violeta, el tema es que, a ver, y claramente lo podemos decir, o sea, ya empezó la lucha por la candidatura presidencial de Morena, empezó desde hace un rato, pero hay que decirlo, en este fin de año se están acelerando las cosas. Hemos visto lo que le pasó a Monreal. El canciller Marcelo Ebrard se lanza con un acto formal el sábado pasado. Bueno, Claudia Sheinbaum lleva ya mucho tiempo haciendo sus giras y se ve propaganda a su favor, en fin. A mí me llama la atención porque al final, Violeta, no sé qué piensas tú, pero pues el que va a decidir es López Obrador, ¿no? O sea, yo creo que, digo, van a ver la encuesta y la van a checar y etcétera, pero ustedes, lo pongo sobre la mesa, ¿ustedes tienen alguna duda de que al final la decisión va a ser del presidente de la República, Violeta? Yo creo que justamente se abrió el juego democrático para que eso no suceda. Mira. Y claro, decir que va a suceder de todos modos es un poco porfiar en esta intención de leer la mente del presidente y decir, no, es que finalmente va a ser su voluntad y tal, que es la manera como hemos analizado mucho de los fenómenos políticos de este sexenio. Pero yo creo que la intención de López Obrador de retirarse de la política es una intención sincera. Creo que está preocupado por su legado y por quién lo va a poder continuar. No dudo que en el interior de su mente tenga alguna preferencia, pues todo el mundo la debe tener seguramente, pero creo que el mensaje que está dando, y que ya, bueno, si la gente no lo quiere entender o no lo quiere tomar en serio, es otro problema, pero el mensaje que está dando es insistente en que su voluntad no tiene que ser la que prime sobre esta decisión, y que tienen que ser los ciudadanos los que elijan. Y por eso abrió esta contienda, digamos,
en la que pues la gente tendría que saber que, bueno, punto número 1, el hecho de que las probabilidades de que Morena gane la elección de 2024 son muy altas. Sí. Tiene razón Maite, se puede ir cerrando y todo lo que quieras, pero siguen siendo muy altas. Y entonces darle la oportunidad a la gente de que conozca a quienes podrían ser los posibles sucesores de su presidencia. Entonces, más allá de, digamos, adivinar que al final va a ser el presidente el que decida sí o no, lo cierto es que el juego se abrió y la gente está participando de él. O sea, la gente está expresando opiniones. Déjame ponerte un escenario hipotético, pero es un escenario. Digamos que Ricardo Monreal sí permanece en Morena, se inscribe para la encuesta, resulta que es un candidatazo y resulta que aparece altísimo y le gana en la encuesta a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard. ¿Tú de verdad ves a López Obrador diciendo, no, bueno, pues ganó Ricardo, pásale Ricardo, tú eres el candidato de Morena, ¿de verdad? Es que yo creo que sí, a ver, es que fíjate, si eso pasara, querría decir que las cosas llegaron tan lejos como para que un no favorito ganara una encuesta, ¿no? Yo creo que, o sea, si uno es serio en su creencia de que López Obrador va a decidir esto, pues López Obrador, digamos, lo que creerían es López Obrador va a decidir la encuesta, el resultado de la encuesta, ¿no? No, por esto lo pongo, porque yo sí creo, a ver, no descarto que en una de esas sí pueda pasar Marcelo. Yo sí sigo pensando que va a ser Claudia, que hay una cargada de Morena a favor de Claudia, que la favorita, el todo presidente el poder, es Claudia. todos los gobernadores. Sí, o sea, lo estamos viendo, ¿no? No dudo que Claudia gane la encuesta, por cierto, pues con tantos apoyos, pues también puede ser. Con tantos miles de millones de pesos que salieron de quién sabe dónde, que no nos vamos a enterar. Ya los pones en miles de millones. Su candidatura va a ser ilegal y es muy grave que Pablo Gómez amenace con violencia si los organismos electorales hacen su trabajo de fiscalización. No, ¿cómo la candidata del poder no va a crecer en intención de voto? Los presidentes han tenido siempre esa capacidad y López Obrador empezó muy temprano con esa promoción de Claudia Sheinbaum. Le regaló, digamos, todas las fotos necesarias y todas las definiciones necesarias para que no hubiera duda en el partido. Bueno, lo vimos en la marcha, no se le despegaba, ¿no? Tampoco a Adán Augusto, por cierto, no, al presidente. Adán iba atrás, ¿no? Claudia iba a un lado, en la mayor parte. Pero a ver, regresamos. Esto lo va a decidir el presidente. Sin duda alguna ya lo decidió. ¿Sí? Ya lo decidió, dices tú. No hay otra manera. ¿Todo esto es faramaya? No hay otra manera de que todo el aparato del poder se disponga a apoyar a una persona más que una indicación del poder. Pero a ver, si hay una, por ejemplo, gobernadora, que es el caso de Laida Sansores, le gusta a Claudia y pues está apoyando a Claudia. Y todos los gobernadores lo están haciendo. Pues los que le gusta a Claudia, ¿no? Los que ven en Claudia. Hasta David Monreal firma todos los desplegados que manda Claudia Sheinbaum firmar. Todos los gobernadores. Eso es una decisión del poder que está en curso, ¿no? Sí. Hay que ver si, así como tuvo la manera de imponer esa decisión en Morena, de legitimarla y hacerla mayoritaria, será capaz de imponer eso al pueblo de México. No, eso ya es otro juego. Es otro juego. Yo dudo mucho que haya una probabilidad tan alta de que Morena repita. Y creo que en eso las encuestas pueden ser engañosas. Primero, López Obrador es un presidente normal. Tiene 59% de aprobación. Pues fuiste trending topic por andar diciendo eso. Siempre que digo que es un presidente normal, se enojan por alguna razón. Sí, hoy fue Gibran trending topic en Twitter, por decir que tiene la misma popularidad, lo cual es cierto, que Zedillo, que Fox y que Calderón. No que Peña. Menor que Zedillo y más desaprobación que Zedillo. Sí. Eso es importante. Y además el apoyo cualitativo ha cambiado también. Sí. López Obrador pasó de tener una mayoría de apoyo en la comunidad académica, en los trabajadores intelectuales, eso sí se ve, a una mayoría en contra. Sí. En la FIL, personas de izquierda, de derecha, de ultraderecha. Si tuvimos una coincidencia en los paneles en los que por otra parte hubo mucha diversidad, fue en la crítica profunda a este gobierno. Ya le dicen la FIFIL. El presidente se formó en la fila de Alfaro para atacar a la universidad y a la Feria Internacional del Libro. Y bueno, todas las encuestas presentan altas tasas de rechazo. Y eso
tiende a esconder siempre al que no está de acuerdo con el discurso estridente y que estigmatiza. Nadie quiere estar siendo atacado por el obradorismo. Pues, se ve bastante feo cuando lo atacan a uno. Dice lo que piensa la gente. Tú te vas acostumbrando, ¿no? Sí, yo estoy acostumbrado, pero la mayor parte de las personas prefieren evitarse ese conflicto. Y como vimos, las encuestas sobreestiman a esos discursos. Parecía que iba a ser la debacle para el Partido Demócrata por eso. Sí. Y finalmente las encuestas resultaron engañosas por eso. Entonces hay una espiral del silencio. Pero bueno, está bien que actúen con esos supuestos. Me queda una ronda. Y sí quiero, porque nos hemos concentrado desde luego en Morena y lo que está pasando, las encuestas, la propaganda, etcétera. Maite, demos una ronda para analizar cómo está cerrando la oposición en este 2022. Pues mira, Leo, creo que la oposición nos sigue dejando con mucho antojo de poder conocer a sus candidata o candidato a la presidencia, también para saber cómo están organizándose para las candidaturas a gobernadores, para ver cómo están apuntalando un congreso, si es que se puede armar una alianza. Y básicamente creo que quizá vamos a tener que voltear a las precandidaturas de Morena, ¿quién nos lo iba a decir?, para sospechar de algunos posibles candidatos que con fuerza pueden armar esa alianza. Yo creo que tanto Marcelo Ebrard, quizá más difícil, pero le veo todavía posibilidades, como Ricardo Monreal, no están pensando nada más, y sus cálculos no nada más están hechos para ir en esta precampaña en Morena y seguir esperando a jalarle el saco a Andrés Manuel a ver si logran distraerlo de su atracción por Claudia Sheinbaum y convertirse ellos en los favoritos. Creo que también están apostando a empezar a generar esto que bien llama Ricardo Monreal la reconciliación, tejiendo lazos y aventando pues a algunos antojos a la oposición para ver si puede ser este candidato, incluso ya lanzando videos en donde está determinantemente diferenciándose de varias posturas muy emblemáticas del presidente de la República durante estos 4 años. Y creo que más bien la disputa va a ser si alguno de los dos es bien acogido por la oposición en alianza, quién quedará como candidato a la presidencia y quién quedará como candidato a la Ciudad de México. Y va a ser muy rudo saber que vamos a tener a 3 morenistas en una boleta electoral importante en el 2024. Probablemente vayamos a ir para allá, Leo. Fíjate que yo no estoy de acuerdo contigo, Maite. Yo creo que va a ser muy difícil tanto que Monreal como Ebrard sean candidatos de la oposición, porque ¿cómo le vendes tú al electorado, a un panista de Guanajuato, a un priista de Coahuila? Oye, tu candidato va a ser el que era aliado de López Obrador, ¿no? Y que rompió con López Obrador porque López Obrador no quiso lanzarlo como presidente. Muy difícil convencer a un electorado que realmente estos dos personajes son de oposición, yo creo, pero en fin, por eso en la política puede pasar muchas cosas. ¿Tú cómo ves, Violeta, la oposición? Nada más quería reaccionar rápidamente a una cosa que dijo Gibran porque fue trending topic. Sí. Y quería decirle que ese tipo de comparaciones son comparaciones completamente inútiles. Es como comparar la popularidad de Porfirio Díaz con la de López Obrador, ¿no? Porque pareciera que para Gibran es negligible la ruptura con el poder mediático. O sea, no es lo mismo un presidente que tiene el poder mediático en contra que un presidente que tuvo todo el poder mediático a favor. Entonces, por eso no son ni siquiera cifras comparables. ¿López Obrador tiene el poder mediático en su contra? Totalmente, sí, totalmente. Bueno, pero si quieren, ese es otro tema. Oye, no, vamos a debatir eso, ¿no? Popularidad y poder mediático, es buenísimo ese tema, sí. Lo armamos una mesa, pero perdón, venga, Violeta. Respecto a la oposición, bueno, quiero decir que ese juego que abrió López Obrador, donde, miren, conozcan a los posibles sucesores de una vez, por supuesto que tuvo que tocar a la oposición. Y la oposición también ha tenido que estar jugando ahí más o menos sus fichas. Sin embargo, pues lamentablemente de ese lado no se puede ver todavía con claridad cuál sería, digamos, al menos un subconjunto reducido de posibles contendientes. Respecto a la probabilidad de que Marcelo o Monreal se vayan a la oposición, yo creo lo mismo que Leo. Yo creo que, aunque es una especie de fantasía que tendrían algunos, la verdad es que creo que no captarían los votos que
que se requerirían porque finalmente traen, digamos, para la oposición traen, entre comillas, la mancha de haber sido de Morena. Sin embargo, sí creo que Marcelo Ebrard dentro de Morena sí captaría muchísimos votos de la oposición. Y esto me parece que es un fenómeno súper interesante, porque parecería de pronto que después de Morena el abismo, ¿me entiendes? O sea, que para muchos opositores incluso su propia opción política está dentro de Morena, aun cuando sea el partido al que se le opone. No sé si de un candidato ex de Morena en otro partido, pero eso sería... A ver, pero Violeta, lo que estás diciendo es que tendría más votos Marcelo Ebrard como candidato presidencial de Morena que Claudia Sheinbaum, si estoy entendiendo bien. No, más votos de la oposición. Más votos de la oposición, o sea, y por lo tanto, pues probablemente más votos de los que jalaría Claudia, ¿no? ¿O no lo ves así? Sí. No necesariamente, porque no sé si, es decir... Sí sería un escenario bastante lamentable que tuviera todos los votos de Morena por disciplina, ¿no? Sí, pues sí. Y todos los votos de la oposición por afinidad ideológica. Muy bien. Pero sería un escenario probable. Gibran, un último comentario de la oposición, incluyendo esto de si Monreal y Ebrard se podrían ir a la oposición. Yo creo que la mejor oposición al modo de hacer las cosas del presidente López Obrador está adentro de Morena todavía, que es Ricardo Monreal. Yo siempre le digo que ya se salga, ¿no? ¿Tú le recomiendas? ¿Le estás recomendando que se salga? Sí, hace un buen rato, porque ha sido el más eficaz opositor desde el Senado, en un equilibrio muy complicado de lograr. La verdad, creo que hace falta prender la televisión para ver que el poder mediático no está en contra, y quizá abuse un poco de la libertad que me das en este foro, pero bastaba ver la transmisión de Televisa que cubrió a la marcha de López Obrador como si fuera el Santo Padre, o en la de TV Azteca, la de Milenio, cómo cerraron las tomas del Zócalo, incluso los canales del gobierno tenían la toma un poco más abierta, de manera que se veía que el Zócalo no estaba lleno. Todo el poder mediático enfilado con el presidente de la República. Así que eso que nos está diciendo Violeta es una inercia discursiva que se nos quedó quizá de los tiempos del desafuero y de la oposición. Por otra parte, son presidentes muy comparables, Andrés Manuel y Zedillo, porque se trata de dos presidentes ya del pluralismo que convivieron, fueron contemporáneos y compartieron esas condiciones. Zedillo, sin duda, fue el presidente más débil en lo mediático del priismo. Tanto es así que la batalla mediática se la ganó un panista. Además, tenía un opositor formidable que se llamaba Andrés Manuel López Obrador y que le ganó el segundo lugar en la Cámara de Diputados y le quitó la mayoría al 97. PRI. Claro, el entorno es muy comparable. Ahora está mucho más deteriorado el debate público, es cierto, pero el poder mediático se forma detrás del poder político tradicionalmente. Muy bien. A ver, yo hago aquí el compromiso frente a ustedes, frente a la audiencia, de que organizaremos, si les parece, un debate regresando de vacaciones sobre este tema de popularidad y su relación, desde luego, con los medios de comunicación. Porque por ejemplo, el caso Carmona no salió en ningún noticiero en prime time. Los casos duros de corrupción de este gobierno no salen. Bueno, desde luego lo estaremos debatiendo, es un muy buen tema, como es un muy buen tema también el que tuvimos de cómo está cerrando Morena, la oposición. Esto se está calentando, se va a poner muy bueno, y yo por lo pronto agradezco mucho a Violeta y a Maite que hayan estado el día de hoy con nosotros. Gracias, Violeta, gracias, Maite, muy buenas noches. Gracias a todos. Y gracias a Gibran Ramírez, que viene todos los martes con nosotros. Ya me quiero ir, ¿verdad? Que ya estoy viendo como martes. Pero gracias, Gibran. Muy buenas noches. Hacemos una breve pausa. Vamos a hablar ahora de la impunidad en México. Hay un nuevo estudio. Se va a dar usted cuenta por qué. ¿Por qué seguimos con esos niveles de violencia? Va a estar con nosotros Montserrat López para hablar de este informe de impunidad de homicidio doloso y feminicidio durante este año. Regresamos.